¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto de este jueves. Bote Pronto, el único programa que no va a hablar de Diego Armando Maradona. Este programa va a hablar de cosas un poco más preocupantes e importantes. Hemos roto récords en los últimos días en los números oficiales de las conferencias de las 7, de número de contagios reportados en 24 horas, en número de muertes. Sobrepasamos las 100,000, perdón, doctor López-Gatell, el dato nos lo dio usted, y los números de contagiados siguen aumentando. Siguen aumentando con un puente que acaba de pasar, con el Buen Fin. Yo vi mucha gente en la calle durante el Buen Fin. Vienen posadas, vienen navidades. El número de muertos que, como Héctor ha escrito, no son los que tuvieron una prueba, sino que son muchos más. En fin, Nacho, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo nos preparamos para los próximos 2, 3 meses, no? Porque la ilusión de la vacuna, qué bueno que llegue, eso existirá después de Semana Santa, si nos va bien y es en serio. ¿Qué hacer, Nacho? A ver, mira, yo creo que, es decir, primero sí quiero, remarcando un poco lo que tú has señalado, es decir, si hacemos un recuento de los programas, hace rato que no hablábamos de esto, y la magnitud de lo que está pasando en el mundo y cómo nos está empezando a pasar aquí, alarmante en estos últimos 2 días de 10,000 contagios más, pues sí nos habla qué hacer. Yo creo que ha habido una narrativa y una crítica, por una parte del gobierno, decir, ahí vamos, más o menos controlamos, y por otra, todo está mal, fatal, pero como que es una narrativa muy sobre el pasado que ayuda muy poco a realmente qué es lo que se puede atender y hacia dónde tenemos que actuar con urgencia, pues las autoridades locales y federales, y la población sobre todo, ¿no? Yo creo que hay un punto que se repite y se repite y se repite, que es, por una parte, la cuestión de la altísima letalidad, que parece ser que ahí sí no hay controversia de, bueno, ¿qué está pasando o qué ha pasado en México que la letalidad es altísima? Pues yo creo que está bien y podrá hacerse un estudio que si las comorbilidades, la obesidad, etcétera, etcétera, pues eso como que es parte, pero yo creo que sí hay algo más allá de eso, porque inclusive tienes el país con mayor número de enfermos, de trabajadores de la salud que han fallecido. Entonces, ahí yo sí creo que pues nos hemos fijado en López-Gatell y demás, pero los que tendrían que rendir cuenta mucho más firme de que por qué les pasó y si han hecho algo al respecto para corregir y qué tienen que hacer en este momento, pues en buena medida son Zoé Robledo y Luis Antonio del Seguro Social y Luis Antonio Ramírez Pineda del ISSSTE, que son los que tienen la cobertura social más amplia, de el porqué de la alta letalidad, el porqué de los trabajadores, del alto número de sus trabajadores de la salud que fallecen. Es decir, el IMSS, estamos hablando que lo que ha habido de aproximaciones, tiene casi el 43% de los que entran fallecen, y el ISSSTE 38%, mientras Sedena tiene 12% o los privados tienen 18%. Entonces, ahí hay un problema de gestión, de que pues, te pudo haber pasado al principio, pero no has sabido resolver. Y una cosa que está pasando en estos días, que me parece bien importante, es, sí, está mucho la narrativa de que hay disponibilidad de camas, pero tienen que resolver que no es lo mismo disponibilidad que acceso. Ok, primera intervención, me gusta esa parte. Es diferente disponibilidad que acceso. Héctor. Mira, yo iría muy en el rumbo de lo que está diciendo Nacho. Lo ampliaría de esta manera. Yo creo que lo primero que hay que hacer y que tiene que hacer la autoridad es poner junta realmente toda la información que tiene. Porque aquí hay un tema muy serio, unas diferencias gigantescas entre lo que pasa en un lugar y lo que pasa en otro. Lo que pasa en el Seguro Social, como dice Nacho ahorita, y lo que pasa en los hospitales privados. No sabía el tema de la Sedena, pero no me sorprende, porque sabemos que los hospitales militares tienden a ser bastante buenos. Entonces, ponerlo junto, mira, hay una diferencia espeluznante, a mí me lo parece, entre las muertes por COVID reconocidas y unos como 150,000 muertos más que se murieron en exceso este año respecto del año pasado, de los que nadie habla.
Bueno, no estoy diciendo que esos 150,000 sean todos por COVID. Lo que digo es que deberían de hablar también de esos y explicar por qué hay ese exceso. Y si lo pones junto, todo lo que vas a tener, yo creo, en buena fe, es un cuadro realmente alarmante de lo que está pasando en México. Un cuadro ante el cual yo creo que el gobierno no puede permanecer haciendo como que es normal, como que todo está bien, porque si alguien ha sido rebasado catastróficamente en sus previsiones catastróficas, es el vocero de la pandemia del gobierno. Entonces, me parece que dar un paso atrás y poner en la mesa la información y mirarla con seriedad, con responsabilidad, con valentía, es un primer paso respecto de lo que viene. Hay otro tema que me interesa poner, que es el del personal médico, pero en la siguiente. A ver, Nacho, rápido. Por lo que oí el martes, ya venían los malos números, y por lo que oí el martes, me parece complicado, ¿no? Por lo que le oímos decir ante el G20, un poco presumiendo. ¿Tú ves a un gobierno capaz de echar un poquito para atrás y decir, híjole, sí se nos fue de las manos, sí tal, a lo mejor cambiamos algunas ideas? ¿Los ves haciendo esa corrección o estamos condenados a solo seguir contando? Pero hay dos cosas que en algún momento dijo el presidente que te indican que hay conciencia de lo que pasa, pero que no hay acciones al respecto. En algún momento dado dijo, hace como 3 o 4 semanas, dijo, el modelo que hay que seguir es el de Claudia. Y eso ahí quedó. Punto. Es decir, y no hubo la acción de, ya no digamos el secretario de Salud, de Gatell o de la propia gobernación, de ir checando y afinando con los gobernadores cómo ese modelo que aparentemente pues es más atento, digamos, y pues, le tocó bailar con la más fea, se implementa y lleva, digamos, desde la semana pasada el presidente también diciendo la prioridad ahora es salvar vidas. Entonces, salvar vidas no es lo mismo que tener camas disponibles. Que no es lo mismo que primero hay un cambio ahí y es un poco atender lo que te estoy diciendo yo. Es decir, ¿qué es lo que pasa en los hospitales públicos? Bueno, te pasó al principio, ya hiciste algo para corregirlo. Estoy de acuerdo que tuviste que contratar 30,000 o 40,000 médicos y personal de salud que no tenías, pero ya pasaron 8 meses. Ahora, porque le quiero dar la palabra a Héctor, que quería hablar de los trabajadores de salud, porque hay algo que me cuentan, que he salido a reportear, etcétera, que está pasando en otras partes del mundo, que después de 8 meses el agotamiento de los sobrevivientes, es decir, el agotamiento de los médicos que ahí siguen, pero el agotamiento de los que no se han contagiado, que están tratando, hace las cosas todavía más difíciles, Héctor. Es que el personal médico mexicano es doblemente heroico porque no ha tenido descanso. Yo tengo una muy querida sobrina que trabaja en un hospital privado y no ha tenido descanso, ha tenido la misma cantidad de casos durante todos estos 8 meses. Compáralo, y esto se lo oí en una entrevista al doctor Moreno con Azucena, compara con España. España mató la curva, la aplanó, y durante un mes no hubo emergencia por COVID en España, y luego repuntó. El personal de salud, que es en México es uno de los países donde más infectados del personal de salud hay, no ha tenido descanso en México. ¿Cuánto tiempo queremos que aguanten? ¿De qué se trata esto? Es decir, esa es una información que también el gobierno debería recoger respecto de quienes son sus empleados, de quienes son los miembros del sistema de salud pública. Tiene que darles un respiro. Tiene a lo mejor que contratar otros 20,000, yo no lo sé. Pero hay que poner... Ya no sé si existen 20,000. No, yo no lo sé, pero esto no puede pasar como que así es, porque así no es. Es distinto en cada país. En cada país los factores definitivos son lo que hace el gobierno y lo que hace la sociedad. Y los resultados son radicalmente distintos respecto del mismo virus y el mismo problema. Entonces, algo tiene que hacer el gobierno y la sociedad. Yo no sé si el gobierno va a cambiar, si está en la posibilidad de cambiar. Lo que yo digo es que nuestro trabajo es decir
que debe cambiar porque el rumbo que lleva ya fue catastrófico según sus propias mediciones y pinta para otro tanto. Se cerró la basílica, pero las vírgenes de cada pueblo y de cada tal se les va a pasear y se les va a peregrinar. Y por más que digan no se junten, vienen posadas y después vienen navidades. Si la señal por lo menos no cambia y la política pública no cambia, vamos a tener un muy mal enero, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que me parece bien importante. Una cosa es no convertirte en una dictadura y otra cosa es que no puedas ser más exigente, y es ahí donde también tendría que haber más coordinación incluso con los gobiernos estatales, en donde, por ejemplo, yo creo que hay zonas en donde la autoridad sí puede ser mucho más restrictiva con respecto a la movilidad. Por ejemplo, en transporte público, pues no nada más es que se pongan cubrebocas, que ya es ganancia, sino decir, bueno, el transporte público no puede tener un aforo de más de tantos. Digamos, hay lugares donde ya sabemos que se puede propiciar el contagio, donde puede ser más exigente. Quizá lo más complicado es las fiestas privadas. Y pues esperemos que funcione la supresión del alcohol, pero también se me hace muy, muy, muy limitado, porque tampoco es fácil meterte a una casa a disolver una reunión. A ver, es bien importante esto. El gobierno tiene una responsabilidad, esto está clarísimo, en todos los países, no estoy diciendo solo en México, pero la sociedad también. El índice que sacó, que es muy interesante, aunque no sé si es muy científico, pero es muy interesante, de Bloomberg, lo que te muestra es que los 10 países que ellos juzgan que han resuelto mejor el asunto, no son dictaduras. Solo 2 de esos 10 primeros lugares son dictaduras. Los otros 8 son democracias. ¿Qué es lo que hay entonces ahí? Son gobiernos que reaccionaron a tiempo, que tomaron la emergencia con todo rigor, que la transmitieron con eficacia a su sociedad y, segundo pequeño problema, que su sociedad se disciplinó respecto de esas directrices. Aquí tenemos los 2 problemas. Un gobierno que está haciendo como que una acción demasiado fuerte puede parecer autoritaria, y una sociedad a la que le vale madre el virus. Me río, pero no me A ver, una parte suficiente. Sí. Una parte suficiente de la sociedad está muy para bien contaminar a toda la otra, Así está muy bien dicho, porque la verdad muchos se han cuidado y han sido responsables. Pero una parte suficiente que nos tiene en estos números. Bueno, se acabó el tiempo. Sí. Me voy a quedar con esas últimas ideas. Gracias, Nacho. Gracias, Héctor. Gracias a todos ustedes. ¿Qué les decimos? Cuídense, cara. En serio, cuídense y cuidemos. A cuidarse en serio.